Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para humanizar el proceso de los negocios digitales y aprender de las mejores y peores experiencias en el trabajo con personas. Cada 15 días te compartiré herramientas, historias e ideas para acompañarte en esta bella y desafiante tarea de trabajar y crecer haciendo lo que amamos. Muy bienvenida. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Hoy tengo el gusto de presentarles a Cintia Santillán, la creadora, la cabeza, la gestora y sé también que las manos detrás de Campo Sin Recursos, un espacio súper interesante. Así yo la conocí hace un par de años y empezamos a intercambiar conversaciones por el chat de Instagram y alguna vez hasta gestionamos una reunión que no se dio porque algo había pasado con unos albañiles o plomeros, no recuerdo bien, pero nos quedamos con ganas de vernos. Meses después, casi un año después, Sin me hace una consulta para sumarse al impulso. Y ahí vuelvo a entrar en contacto con ella y empiezo a ver todo lo que esta mujer estaba haciendo, todo lo que estaba sucediendo en el universo de Campo Sin Recursos. Y dije, ¿cómo no la conocí antes? ¿Cómo cuando estaba yo con mis consultantes, remándola, intentando navegar las aguas de mis primeras sesiones, no di con la cuenta de esta mujer? Desde ahí empezamos a trabajar juntas en el impulso y nos hemos ido conociendo y conversando y tenemos muchos puntos en común en cuanto a nuestra ética, nuestro posicionamiento y nuestras ganas de trabajar con profesionales diversas, muchas psicólogas, pero también otras personas de ese mundo que quieran posicionarse, crear, trabajar con más comodidad y seguir creciendo en esto que amamos. Así que yo te doy la bienvenida, Cintia, y te agradezco que estés acá siendo parte de este episodio. Hola, Vale, ¿cómo está? Bueno, gracias por esa presentación. Feliz de estar acá, gracias por invitarme. Bueno, no, gracias por aceptar, Sin. Sé que tenés una agenda bastante ajetreada y que siempre estás armando algo nuevo, así que gracias por hacerte el tiempo y el espacio. Vamos a empezar un poquito a ver este Sí. recorrido, ¿no? De cómo nace. Pero antes de eso, ¿hay algo más que me faltó de la presentación? No, bueno, a ver, les cuento a quien por ahí no me conozca. Bueno, soy Cintia, como decía Valen, soy psicóloga, soy licenciada en psicología. Vivo en Santiago del Estero actualmente y, bueno, como decía ella, soy la persona detrás de Campos y Recursos. Dentro también de mi formación, bueno, yo me fui formando y no sé si te pasó a vos también, de ir formándome como en un montón de como disciplinas, no solamente disciplinas, sino dentro de la psicología, me fui formando en varias líneas. Yo empecé desde el psicoanálisis, o sea, estoy formada en psicoanálisis. Después di un giro totalmente hacia la sistémica, trabajé en la universidad como profesora universitaria dando cátedra de sistémica y después me fui directamente a la terapia cognitivo-conductual, entonces pasé como por casi todas las líneas teóricas y además de la psicología, después ya empecé a formarme en todo lo que era marketing digital, negocios online, entonces tengo como estudiante siempre, ¿no? Siempre estudiando, siempre la chica curso, me dicen por ahí, siempre Sí. haciendo un curso. Creo que muchas se pueden relacionar con esa, también en esa búsqueda. Voy a hacer Mm, como una lupita en esta parte de Santiago del Estero, porque yo estoy hablando desde Despeñadero, Córdoba. Estamos las dos como en el interior, muy en el interior, sí. y me dan ganas como de que abramos un paréntesis para hablar de esto. ¿Qué onda crear un negocio del tamaño del que tenés vos, con el alcance que tiene, que además eh, está presente en muchos lugares del mundo? La otra vez estaba yo en un programa de España y alguien habló de algo y yo pasé datos y dice, no, Sin, la reconozco a Sin. Es como una cosa que se ha expandido y es muy grande y está ahí, en Santiago del Estero. ¿Cómo es habitar esto del online y del interior y la vida ahí? ¿Hay alguna apuesta ahí? Sí, no, a ver, yo creo, y esto sí es algo que me lo preguntaron un montón de veces, esto, pero ¿de dónde sos? O sea, a veces aparece esa pregunta ahí en las redes, y cuando digo que no soy de Buenos Aires, como que por ahí capaz que no se imaginaban que era de tan al interior, pero no sé, yo creo que se fue dando.
Yo la verdad que no busqué específicamente decir quiero llegar a cada uno de estos países, pero sí es cierto que la comunidad se hizo tan grande que dentro, digamos, bueno, los seguidores que siguen la cuenta, hay personas también de casi todos los países de Latinoamérica y de Europa. Y, y la verdad, si te digo, o sea, si vos me dices cuál es la fórmula para llegar a tantas personas de tan diferentes países, no sé. Creo que es como hablar simplemente el lenguaje que hablamos los psicólogos, porque yo creo que la forma en la cual llegué no sé, expandir un poco este contenido fue hablando sobre esas mismas experiencias que nos pasaban a todos. O sea que vos estás acá en Santiago, vos estás en Díaz Peñadero o estás en España, a todos los psicólogos casi siempre nos pasa casi lo mismo. Entonces, como que es fácil identificarnos entre nosotros en esas experiencias. Así que yo creo que fue por ahí, ¿no? Y después, sí, bueno, acá en Santiago, más allá de que sí es una provincia capaz un poco mucho más chica no sé, que Buenos Aires, que Córdoba, incluso el otro día hablaba con una colega de que acá en Santiago somos muchos menos colegiados en psicología que en Córdoba, por ejemplo, Ajá. pero aún así, bueno, eso es una carrera igual demandada en casi todo el país, entonces, bueno, surgió así. Muy bueno. Sí, a mí me gusta también visibilizar esto y le quiero echar un poquito de luz porque a mí también a veces me pasa que llega alguien a una sesión y no sé qué, yo digo algo de la vida de pueblo, incluso me ha pasado con gente que ya empezó a ser clienta y que me dicen, ah, pero no estás en Buenos Aires. O ya en una época me pasaba, estás en Argentina de vuelta, ¿no? Como que empieza a jugarse esa. Y me parece que esa es la magia del online. Podemos vivir donde queremos vivir y crecer para donde necesitemos y proyectemos crecer. Tal cual, y está buenísimo. Y yo también tengo como algo con lo cual yo me identifico un montón con vos cuando te empecé a seguir, era esto de eso de viajar y como de ser la psicóloga en movimiento. Me acuerdo que yo me había identificado mucho con esa parte, como que o sea, yo te conocí antes de que vos me conociste a mí, de hecho, pues yo te seguía antes de que vos empieces a seguir la cuenta. Entonces, yo me había identificado mucho con esto de la psicología viajera, la psicología itinerante, y siempre me sedujo mucho eso de viajar y seguir trabajando, y bueno, fue una de las razones por las cuales también nace el proyecto. Bien. Y ya has hecho eso, ya has podido viajar y trabajar y llevarte el trabajo en la compu. Sí, 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 sí. Sí, 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 por suerte sí, y es algo que hago bastante seguido, o sea, viajo mucho y siempre algún viajecito hay. Ahora la otra semana me voy de viaje también. Y bueno, a mí me encanta viajar y era una de las cosas que yo quería hacer y fue esa una de mis grandes decepciones cuando yo me gradué y empecé a trabajar. No sé si quieres que empecemos por ahí, Sí, más o menos porfa, cómo fue que porfa. empezamos. Dale. Nos metemos en la Y historia. bueno, o sea, siempre digo que es como, empecemos por la historia, sí. Yo creo que, o sea, siempre digo que esto comenzó con una decepción, que en realidad no con una, con varias, pero una de esas decepciones fue que cuando yo empecé a trabajar, o sea, yo me recibí, obviamente salí con las ganas de poner el consultorio, que era lo que yo quería hacer, porque ya me había imaginado, yo ya, bueno, en ese tiempo, como te digo, más del corte psicoanalista, yo ya soñaba con el diván, el consultorio, con un sillón ahí rojo, no sé por qué le soñaba rojo, Yo creo que todas lo una soñábamos biblioteca llena de rojo. libros, todo. Sí, capaz, no sé que no, porque es algo muy común eso. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, yo soñaba con el consultorio armadísimo. Y bueno, al poco tiempo, en cuanto pude, después de toda la burocracia de recibir el título, inscribirte y todas estas cosas, ¿no? Que hay que hacer para poder empezar a ejercer, yo empecé a trabajar y no sé, creo que pasó apenas un año que yo empecé a sentir como que no era eso lo que yo quería hacer. Como que no es que no era eso, no era esa la forma en la cual yo quería hacer lo que en teoría me había preparado. Y fue como, bueno, ir como aceptando poco a poco de que esa experiencia clínica, yo había soñado mucho con esa experiencia clínica, pero la forma en la cual la estaba desarrollando no le estaba haciendo mucho sentido a mi vida en ese momento. O sea, no era lo que había esperado
o quizás sí era lo que había esperado, pero no se sentía como yo quería, o no se sentía como yo lo había esperado. Entonces, ¿cuál era el tema? Si yo quería viajar, que esa era una de las cosas que yo soñaba hacer cuando me FESIVA, o sea, yo soñaba graduarme y empezar a viajar, todo lo que pueda viajar. Pero claro, en la psicología como eh, presencial, ¿no? En la psicoterapia presencial, era muy difícil eso de cortar el encuadre con el paciente, de golpe decirle, che, me voy de viaje, no sé, 2 semanas capaz, y después dentro de 2 meses volver a decir lo mismo, me voy de viaje otras 2 semanas. Entonces era como que me empezaba a agarrar esa culpa ¿Qué y año sentía como que era? no tenía la libertad o por ahí 2000 y bueno, 2017, 2018, era más o menos en ese tiempo, no se hablaba mucho del tema de la ¿No? psicología digital, la Herejes psicología online. totales. De hecho, sí, ¿no? Era mala palabra esto. Me acuerdo haber leído posteos en grupos de Facebook, mira la antigüedad, Así de grupos viejas de somos. Facebook en donde, así de viejas somos, grupos de Facebook en donde, no sé, alguien por ahí tiraba esto de qué pasa si atiende a un paciente online, cómo se maneja esto, y saltaba siempre alguien a decir, no es lo mismo, porque no hay forma de que cumplas los objetivos terapéuticos haciendo psicología online, que no hay forma, que no es lo mismo, que no se llega a establecer el vínculo con el paciente, y que esto, y que lo otro. Mm, Entonces era como, yo empezaba a cuestionar, a decir, pero estaría bueno probar, hacerlo. Y yo me empecé o sea, primero empecé a probar esto de la psicología online como paciente. O sea, conocí a ujú, una psicóloga con la cual empecé a tener terapia online. Ella ya lo hacía en ese momento, digamos, era como transgresora, era psicóloga transgresora que hacía psicología total. online. Y yo del lado de paciente ya lo empezaba a experimentar, ¿no? Y, y en ese momento también fue como, bueno, si ella lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Pero después ya me empezó a quedar también chico esto de solamente trabajar con pacientes y en el medio empezó a aparecer como esa necesidad de, sobre todo cuando quería trabajar con pacientes y mucho más cuando quería trabajar online, de tener algo para dinamizar esos encuentros, algo como para trabajar ahí en el medio, para traer a la sesión y que podamos poner en práctica lo que estábamos conversando, no solamente que sea esto el uno a uno conversacional, ¿no? Sino de que podamos traer algún recurso a la práctica. Y ahí empezó a aparecer esta palabra recurso, y yo empecé a crear los recursos que en un principio los creaba para mí, eran como para Mm. mis pacientes, empezaba a crear fichas para trabajar, no sé, sobre pensamientos, empezaba a crear fichas de registro, como que, no sé, leía algo en los libros, más o menos decía, "Ah, qué bueno sería tener una ficha para poder registrar esto", y la armaba en Word en ese tiempo, porque Canva no era todavía, no había casi programas de diseño, entonces las armaba en Word, las mandaba por mail y después me empezaron a pedir esos recursos. Otros colegas me empezaron a decir, che, préstamelo, me encantaría tenerlo, me gustaría, me re serviría. Y después ya me animé un día dije, esto puede ser una muy buena oportunidad Ujú. y, y empecé a promocionarlos por los grupos de Facebook en ese momento, porque yo empecé así en los grupos de Facebook de psicólogos, psicólogos de Argentina, psicólogos de España, psicólogos de México, o sea, cualquier grupo de que diga psicólogos, yo me metía en esos grupos. Claro. Que era en una época en la que Y ahí aparte, empezaba, era una época en la que los sí, grupos estaban on fire y era toda una cuestión a de una full. necesidad total. Sí, yo creo que esa fue como por ahí como la evolución del foro, ¿no? Y yo estaba como muy familiarizada con eso de los foros porque yo era muy de usar foros, siempre como en toda mi juventud yo usaba los foros, que eran como esos sitios web en donde no sé, se debatía sobre algún tema en particular, ¿no? Y era como más o menos el formato foro, pero dentro de Facebook, y ahí, bueno, se empezaban a congregar psicólogos y se usaba mucho, o sea era bastante activo y ahí empecé a darme a conocer. Ahí empezó todo y siempre digo que es como que empezó con esa decepción porque fue la forma en la cual yo me empecé poco a poco sin planificarlo mucho y sin ser demasiado consciente de eso, empecé a digitalizarme. Empecé como Ujú. a llevar todos mis
todos mis esfuerzos como hacia lo digital. Sí. Te escucho y pienso que el primer episodio de este podcast se llama Cumplir mi sueño me rompió el corazón. Yo también me meto al online Es tal cual. a partir de una decepción y lo online aparece como una puerta abierta a esa vida viajera que estaba queriendo y hoy es la puerta abierta a vivir en un pueblo en el interior de Córdoba, digamos, que de otra manera eh, mis búsquedas profesionales necesitarían de una ciudad. Sí, sí, sí. No, o sea, digo, son como varias decepciones, porque no es solamente eso, sino también yo en el medio, ahí cuando después poner que tenía un año más o menos de flexibilidad, yo empecé a buscar oportunidades laborales, obviamente, y hice como una especie de pasantía en el Poder Judicial, acá en Santiago, y poner que éramos un grupo de 10 personas y había chances como de, bueno, después de que terminara la pasantía, quedar ahí trabajando. Yo la verdad te digo sinceramente, no era mi sueño trabajar ahí, pero era trabajo, era como, bueno, está, si se da estaría bueno, pero no es que había soñado, como decir, me encantaría, yo me veo trabajando como psicóloga forense ni nada, pero pasó que, claro, es como que yo ya me había visualizado un poco de que el puesto era mío, como que uno de esos puestos, una de esas chances era mía, y claro, cuando no quedo, también fue como una decepción tremenda. Y a partir de ahí, a partir de esa segunda decepción, es que digo, no, no, definitivamente tengo que hacer un cambio. O sea, no puede ser esto todo, tiene que haber algo más, tiene que haber otra forma de poder transitar como la psicología. Y ahí fue que empecé a hacer todos los esfuerzos para poder digitalizarme y poder profesionalizar un poco más esto de lo que yo ya estaba haciendo. Estos recursos que eran como digo en un principio, bastante precarios, fueron tomando una forma, fueron teniendo otro diseño, fueron teniendo como otra intención, ya mucho más pensada, mucho más consciente, y, y ya eran dirigidos no solamente a mí y a mis pacientes, sino a cualquier colega que los necesite. Me encanta sí, porque aparte vos acá hablas de un ping-pong de distintas áreas, distintas teorías, que primero con psicoanálisis, Sí. que después sistémica, que después cognitivo-conductual, y que me dan ganas de preguntarte qué rol tiene esta diversidad de enfoques en lo que has podido crear con campos y recursos. Sí, sí, seguramente, o sea, yo creo que sí tiene que ver mucho porque si bien yo ya como que me orienté hacia lo cognitivo-conductual, me formé en las terapias contextuales, pero de todas maneras siempre aparece como resabios de las otras líneas, siempre aparecen cosas, conceptos o ideas que, aunque a veces quiero hacerlo como lo más, no sé, como enfocado posible en una de las ramas o decir como me quiero guiar solamente de esta técnica y hacer no sé, qué sé yo, si estoy pensando como, por ejemplo, el último material que yo hice fue un cuadernillo para abordar el estrés o sea, yo me había propuesto que ese material lo quería hacer desde las terapias contextuales, pero siempre aparece, como apareció algún ejercicio que yo después cuando lo empecé a revisar digo, esto es muy sistémico, o sea, es súper sistémico, se lo leo, es súper sistémico. Pero bueno, son cosas que atraviesan porque yo creo que ningún psicólogo, por más fanático que parezca, ninguno es 100% freudiano, ni 100% lacaniano, ni 100% cognitivo, o sea, todos tenemos como de diferentes líneas y todas estas líneas nos van atravesando, o sea, podemos estar más de acuerdo con unas con otras, pero siempre vamos a tomar como lo mejor que nos resuene a nosotros y lo que más nos sirva de cada una de esas líneas. Y está bueno eso, justamente, el poder tomar lo que nos sirve, está bueno. O sea, yo no lo veo mal, más allá de que sé que hay otros colegas que por ahí hablan un poco más de esto, de que hay que ser más riguroso con la línea que vos eliges, que justamente la estás eligiendo a conciencia y demás. Como digo, no hay como ay, no sé cómo decirlo, como un 100% cognitivo, ni un 100% sistémico, ni nada de eso. De hecho, yo creo que ahí está la potencia de Campos y Recursos, que es esa mirada que nunca vamos a tener la mirada 360, pero sí por lo menos no es una Claro. mirada estrecha ni unívoca, porque también esto, ¿no? Esto de que llegan profesionales de distintos lugares, también se pueden
vincular con vincular con tus recursos personas que tienen formaciones diversas, con distintos estilos Ujú. y que pueden venir a ocupar los recursos y a trabajarlos también como con... Vos hablabas en un momento de... empecé a generar estos recursos ya no tanto para mí, sino para otras personas, que estuvieran aptas para otras personas. Sí. Y hoy justo tuve una sesión uno a uno con un colega ecuatoriano y él me decía, yo estoy en el momento en el que ya no se trata de solo de las ganas que yo tengo de crear esto, sino de cómo esto puede ser, en otras palabras lo dijo, pero útil para otros, ¿no? Y creo Sí, que tal cual. para honrar la utilidad muchas veces tenemos que desandar los caminos de la ortodoxia, ¿no? Para acercarnos a otros humanos. Exactamente. Esa era la palabra que no me estaba saliendo, ortodoxo. Nadie es 100% ortodoxo. Eso Y, quería decir. y esto nos trae al tema que yo te compartía, que es algo que me está dando vueltas y que yo sé que te da vueltas y que vos lo Ujú. tocas ahí en algunos puntos de tu comunicación. Que de hecho hay mucha gente que es muy fan de cómo estás comunicando. Yo tengo algún recuerdo de que no te gustaban las historias y ahora sos como la queen de las stories de Instagram. Sí, 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 no, no, no me gustaba, o sea, de hecho el otro día lo dije en un espacio de mentoría que estaba haciendo con una psicóloga, en las que ayudé a crear sus primeros cursos. Yo le dije, ustedes no me conocieron a mí hasta hace más o menos un año atrás. O sea, hasta hace un año atrás ustedes no sabían ni cómo me llamaba, ni cómo me veía, ni cómo hablaba, ni cuál era mi tonada, ni nada, porque no tenían ni idea quién era. Porque ustedes lo único que veían era Campos y Recursos, no, veían el logo, la marca, era una marca puramente comercial y era justamente por ese motivo, porque a mí la exposición de FEDES me costaba un montón, todavía me cuesta, no es que ahora, que súper fácil para mí ni nada, ¿no? Pero me cuesta bastante, pero en ese momento no me gustaba hacer historia, no me gustaba hacer reels, no me gustaba hacer muchos posteos ni nada, o sea, era como, le huía mucho a toda esta parte del marketing digital y hoy en día es como que, no te digo que lo manejo excelente, pero me sale como un poco más natural, pero creo que es por una cuestión de que en realidad estoy como poniendo, y voy a traer la frase como siempre dice, poniendo como las personas al centro en el Ujú, sentido que estoy trabajando desde esa comunidad, o sea, estoy ujú, trabajando como con lo que ellos mismos me traen a mí, con las mismas inquietudes que me comparten, con las mismas, no sé, emociones como que se animan a contarme. ujú. Entonces como que desde ahí fluye mucho mejor, ya no es tan Total. forzado, no es como tener que vender, sino de que es un negocio que fluye, pero porque la comunidad lo hace posible. Me encanta eso porque habla de, bueno, de cuál es el corazón también de la propuesta. Y en esa comunidad de psicólogas, y ahora vamos a traer este tema de la psicóloga tradicional. ¿Cuántas vos dirías de tu comunidad calificarían dentro de esos términos? ¿Vos calificás como psicóloga tradicional de alguna manera? No, no, va, a ver, me es un poco difícil pensar en esto de la psicología tradicional porque yo creo que durante tiempo yo me esforcé por encajar en esa tradicionalidad, como quizás como yo sentía que me estaba desviando demasiado del foco de lo que tenía que hacer, que era clínica, presencial, en consultorio, yendo todos los días a encontrarme con el paciente. Y me reproché durante mucho tiempo esto de no estar haciendo eso, o sea, como haberme volcado hacia el Zoom, el Internet, Ujú. como la virtualidad, ¿no? Desde antes de que la pandemia. Sí, sí. Entonces, durante mucho tiempo me reproché eso de que no estaba siendo tradicional y que por ende no me tenía que mostrar justamente. O sea, esa fue una de las razones por las cuales no me mostraba, porque sentía que esa falta de tradicionalidad me jugaba en contra. Pero no, hoy en día no diría que soy tradicional, pero también me cuesta pensar si alguien es tradicional, o como que si existe esta tradicionalidad realmente. Mm. No Em, sé, a qué le llamas vos tradicional? Psicóloga tradicional, a ver. Bueno, es que justamente este va a ser como un debate, espero, en las próximas semanas en mi universo, Sí. porque yo empecé siendo psicóloga viajera en 2017, cerquita ahí de SIN, y rapidito me empezaron a llegar dos públicos, las psicólogas que querían ser viajeras y los viajeros y viajeras, ¿no? Empecé a trabajar un poco más tarde con las psicólogas por una cuestión de que yo quería como, bueno,
empezar primero a tener un negocio antes de poder hablarle a otra colega. En ese momento no usaba la palabra negocio ni por puta, o sea, no había chance que usar esa palabra, la aprendí después entendí que era eso. Entonces, desde que yo empecé, uno de los mensajes como más repetidos de parte de colegas ha sido, lo que pasa es que yo no soy tradicional. No, yo no soy una psicóloga tradicional y a veces el no ser tradicional significaba que le daban un beso a sus consultantes cuando terminaban, un abrazo, con que alguna vez habían llorado en terapia, dando terapia, con que tenían estas mezclas medio raras, medio eh, herejes de distintas teorías y enfoques, que Sí, tenían una base psicoanalítica, pero de pronto les copaba el mindfulness y encontraban que hacían un match increíble, solo que nadie avalaba ese match, sino su propia práctica. También me encontré con estas otras psicólogas que, aún con formaciones más estrictas en un enfoque en particular, querían viajar y eso ya las hacía poco tradicionales, otras que mezclaban con herramientas artísticas, otras que eran más pragmáticas, otras que decían malas palabras en su consulta. Y, y con los años, yo hoy mi postura es que no hay una psicóloga tradicional que es como la perfección, ¿no? La perfección está muerta. La psicóloga tradicional, esa como que nos imaginamos que es impoluta, no es real, no existe, porque en tanto y en cuanto una persona esté trabajando con otras personas, los límites se van transformando y se van co-creando también. Aunque haya personas un poco más con un recorrido más alineado, un enfoque preciso quizás que otras, pero es un abanico que no va de 0 a 100, sino que estamos todos entre el 10 y el 90. Siempre estamos un poquito en cada lado. Esa es como un poco mi mirada, ¿sí? tal cual. Y lo que he Sí, aprendido en tal cual. estos casi 6 años trabajando con colegas de distintos lados. Tal cual. Y no, bueno, eso lo veo un montón y, o sea, siempre estoy recibiendo mensajes, siempre estoy recibiendo como emails de algún, no sé, algún colega, generalmente mujeres también, que, bueno, me escriben para contarme algo, alguna situación y suele aparecer esta culpa, ¿no? De a estar haciendo algo como mal. Por ejemplo, esto de Ujú. aceptar que los pacientes, por ejemplo, te escriban al WhatsApp o que tengan tu número de teléfono o que, no sé, Total. atender en tu domicilio mismo. Por ejemplo, o sea, no sé, tener tu consultorio presencial en tu domicilio o encontrarte con un paciente en un boliche, por ejemplo, ese tipo de situaciones que como que generan pudor y que uno no sabe bien exactamente qué es lo que debería responder o qué es lo que debería hacer ante esa situación. Y siempre aparece esto de cuál es la regla que tengo que seguir, como si esa regla siguiera cierto estándar de la psicología. Y yo creo que quizás como que asociamos por ahí esta tradicionalidad o esto de ser la psicóloga tradicional, como seguir esas reglas, como vos decías, la psicóloga perfecta, como que no comete errores, que es como, no sé, demasiado esquemática, rígida. Y, pero me llama la atención que siempre que hacemos la comparación de si soy psicóloga tradicional y me encuentro como transgrediendo ciertas normas, aparezca esta culpa. O sea, siempre me llama la atención de que el primer sentimiento sea estoy haciendo mal las cosas, como Sí, que no tendría que estar haciendo esto. sí, Me llama la atención y es lo que me pasó a mí también. O sea, yo también sentí esa culpa. sí, yo creo que yo también, definitivamente. Y es re loco porque esas transgresiones, y hago comillas que nadie va a ver porque esto es un podcast, solo Cintia en este momento, esas transgresiones igual están re alineadas con nuestros valores, con nuestras preferencias de vida, Exacto, con lo que nos mueve, con nuestra ética. Porque la que le da un abrazo a su exactamente. consultante lo hace desde un posicionamiento de cómo trabajar con las personas. Quien ofrece el WhatsApp o quien se posiciona y dice una mala palabra, también está como, está honrando algo importante en su vida, pero lo primero que aparece es como la culpa por transgredir esos códigos, que de nuevo, no estamos hablando de poner en riesgo la vida de las personas, estamos hablando de Obvio, no. acciones del cotidiano de una consulta que no Desde hacen... lo más cotidiano, por ejemplo, el otro día aparece la pregunta, ¿está bien si le mando un sticker por WhatsApp al paciente? O sea, si le mando esos GIFs, esos memes de sticker, ¿está bien, está mal? Yo le mando a mi psicóloga me manda a mí, yo a mis pacientes también. A ver, y es como, es un poco como vos dices,
en el estilo terapéutico de cada uno es donde eso encuentra respuesta, porque yo no creo que tenga que ver con la tradición, o sea, seguir la tradición o no, sino que tiene que ver con esa construcción del estilo personal, de estilo terapéutico en realidad de cada profesional, y de, bueno, de cómo se van apareciendo, conjugando esos valores, las éticas y la forma de ser de cada uno, de cuánto de mí, por ejemplo, de mi personalidad está que todo el tiempo estoy enviando stickers a todo el mundo y también me sale enviar stickers a mis pacientes y mis pacientes lo saben y ellos me mandan a mí y son stickers que obviamente, a ver, todos conocemos los stickers, son stickers que generalmente son, no sé, ácidos o que llevan algún humor negro a veces o no Ujú. sé, cuestiones que transgreden un poco esto de el vínculo terapéutico, que es como que habla de esto de, ¿no? de mantener la distancia, de mantener los límites, pero en mi estilo terapéutico eso funciona y tiene lógica. Entonces, por lo tanto, para mí tiene todo el sentido del mundo enviarlo. Totalmente. Y además tiene un encuadre, porque incluso hasta los stickers tienen un encuadre, porque vas a ver algunos stickers, por más con Claro, humor negro, por más que sean un poco salados, que sí, vas a mandar y otros que no. No se van a estar mandando exacto. stickers de desnudos ni de cosas que por ahí No, obvio, estén por fuera del contrato. obvio, Digo, obvio, que no como se malinterprete todo, eso. no, sí, yo creo que nadie, a ver, aparte este podcast lo escucha toda gente realineada, así que todas vamos a decir, uy, sí, yo también mando Ve. stickers o memes. eh, pero sí está bueno como recalcar esto, ¿no? El encuadre sigue estando, ya sea hasta con como hasta con un saludo formal, el encuadre se puede romper o se puede respetar. Digo, como no, tampoco es, a mí a veces me da la sensación que estas cosas que alguna vez leímos en la facultad, eh, pareciera a la distancia que garantizaban una completa, un cuidado completo. Y en realidad en la práctica el cuidado es Sí, algo que se vuelve a trabajar, se vuelve a reforzar, se vuelve a encuadrar, porque somos personas y las personas estamos ahí, aprendiendo en el límite también, ¿no? Entonces todo el tiempo el encuadre es lo que obvio. va a marcar para dónde va eso. Bien. Sí, sí, tal cual, por supuesto. Sí, yo sé que vos trabajás ofreciendo estos recursos para la práctica, para las sesiones de los terapeutas, de los terapeutas. Y también últimamente estás trabajando, este último tiempo, abriste como ahí cuando empezaste a aparecer un poco más y demás, la conversación sobre el estilo de vida de las psicólogas y los psicólogos, sobre cómo es esto de si Sí. solo hago sesiones, si hago cursos, talleres, si organizo o no organizo mi consultorio. Estoy como media ahí haciéndoles un índice de algunos servicios que tiene SIN. Y algunos debates que abre. Y me dan ganas de preguntarte, vos que recibís tantos mensajes de una comunidad tan amplia de colegas, ¿dónde encontrás que es donde pierden más energía los colegas o las colegas? ¿Dónde sentís vos que hay como un agujero negro que se lleva como el potencial? No sé si me explico con la pregunta. Sí, 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 creo que sí. Yo creo que es justamente en este sobreesfuerzo de hacer las cosas como se supone que tienen que hacer. Por ejemplo, la única manera de vivir la psicología es haciendo clínica. Es un pensamiento que aparece mucho, es una creencia que aparece mucho en los psicólogos en general, que lo escucho, que es como pareciera ser que es la única manera o que todo esto de las nuevas oportunidades del mundo digital no tienen nada que ver conmigo y por lo tanto la única manera en la cual puedo vivir de mi profesión es haciendo las cosas que tendría que hacer, que es, bueno, tener mi consultorio, llenar mi agenda de pacientes y vivir de eso. Y yo empecé como a hablar un poco más de proyectos de psicología, o sea, el poder crear tu propio proyecto, el poder preguntarte en realidad y abrirte a esa incomodidad de preguntarte que si en realidad eso es lo que quieres hacer o es lo que te sale a hacer porque no conoces otra forma de hacerlo. Mm, Entonces ahí empezaron a aparecer, por ejemplo, estas preguntas de, bueno, pero ¿qué otra cosa podría hacer? Por ejemplo, si no hago clínica o si quiero reducir la cantidad de pacientes que veo a la semana, porque, por ejemplo, ahí, no sé, hice un montón de encuestas en Instagram varias veces sobre cuántos pacientes se ven a la semana y hay una media.
de, no sé, 30 pacientes a la semana quizás. Un Y montón. también hice la pregunta de, ¿esa es un montón? ¿Y ese es el número de pacientes que quisieras ver o es el número de pacientes que te toca ver? Porque no sé, tenés que llegar a cierto monto para poder cubrir todos los gastos que tienes y vivir también. Entonces siempre aparece, no, me gustaría trabajar menos, me gustaría ver menos personas, no llego al viernes sin la cabeza explotada. Entonces yo creo que eso corta mucho la creatividad, obviamente, corta mucho el disfrute también Mm, y exige mucho más cuidado, mucho más autocuidado y compasión con cada uno, pero es difícil balancear cuando, a ver, uno quiere cuidarse y quiere poner los límites, pero también si no ves otra alternativa es como, bueno, empiezas a pensar que la única forma es traer más personas a la consulta, atraer más pacientes, atraer más pacientes. Entonces ahí es cuando, bueno, yo empecé a plantear esto de no es la única forma, cuestión de preguntarte qué es lo que quieres hacer, de armar tu propio proyecto que no solamente incluya la clínica, sino también que puedas, dentro de tu misma experiencia, ir encontrando otras formas de habitar la psicología y por qué no apoyarte en la nueva virtualidad, por qué no apoyarte en este mundo digital que tiene un montón de cosas y de herramientas que te pueden servir para eso. Entonces mm, ahí es cuando empecé a hablar y bueno, aparecieron un montón de psicólogas, psicólogos que decían, sí, yo me encantaría hacerlo, o sea, veo personas haciéndolo, pero yo no tengo idea por dónde empezar, yo no tengo idea de cómo hacerlo. mm. Y vos que tenés experiencia en esto, me gusta mucho esto que traes de los proyectos de psicología, como para abrir la cancha a nuevas dinámicas y que no son necesariamente siempre los mismos. Yo voy a contar algo como medio mío, pero para que lo Tal charlemos, cual. porque me interesa tu opinión Sí, sí. y creo que le puede servir a quienes estén escuchando, definitivamente. Eh, yo creo que yo cuando ingreso en el 2017 al mundo de los negocios digitales, como lo único que yo había conocido que podíamos hacer las psicólogas estaba como la línea más dura del marketing más gringo de, bueno, es o sesiones tradicionales o el programa high ticket, ¿no? Que ahora ha tenido como un revival, digamos, como mucha gente está como volviendo a hablar de esto, pero esto estaba de moda Sí. antes de la pandemia. Un gran programa high ticket súper específico, con un nicho súper específico, con tal o cual estrategia de tal forma, ¿sí? En esa época era con lead magnet, no sé qué, después fue con lanzamientos, pero como un formato como que muchas personas lo venden como solución, que es el gran programa, y que yo alguna vez hago un mea culpa de que pensé que realmente era el salida. Y después está también esta otra dinámica, bueno, hago cursos grabados y el evergreen. Lo que me pasa cuando empieza a aparecer eso es que veo mucha gente abrumarse, ¿no? Como frente a tantas opciones y que agarran como ley una de las dos, sobre todo, o cursos o programas, como para agarrarse de algo. ¿Cómo, cómo vivís vos, cómo ves vos en tu comunidad esta búsqueda de otras alternativas o de caminos más propios, ¿no? Mm. ¿Cómo instalás esta idea de un proyecto que no necesariamente tiene un formato o no? ¿O vos sí crees que hay un formato? ¿Cómo la ves? No, justamente por eso, o sea, creo que empecé más a hablar de proyectos y no necesariamente negocios, porque a ver, no todas se sienten cómodas con la palabra negocio, emprendimiento, y eso lo sé porque también lo he preguntado muchas veces y bueno, han aparecido opiniones y sensaciones diversas. Cuando digo proyecto tiene que ver con esa búsqueda personal de poder preguntarse con qué me siento cómoda eh, y qué es lo que yo puedo desarrollar dentro de todas las posibilidades que hay, qué es lo que yo puedo hacer con eso, ¿sí? Adaptándolo a mi estilo de vida, a la forma en la cual quiero vivirlo porque, o sea, yo creo que fue un poco esa la razón por la cual yo empecé con esto, de que yo quería viajar. Yo en ese momento que yo empecé, yo quería viajar lo más que puedo. O sea, yo soy hija de un señor que le encanta viajar, es motoviajero, viaja todas las veces que puede, entonces Mm, crecí un poco con esto de los viajes, de las ganas de viajar y demás. En ese momento yo quería hacer todas las working holiday que pueda, no hice ninguna, entre paréntesis. Quería hacer todas, quería viajar por toda Argentina y todo. Entonces yo en ese momento sentí que, a ver, el proyecto de la psicología clínica, que en ese momento me llamaba mucho y yo quería tener mi consultorio y soñaba con en algún momento tener un centro terapéutico, o sea, tenía como ese sueño
de que era muy presencial, que quería a mí personalmente, en ese momento yo sentía que ya no me estaba haciendo lógica. Entonces, Ujú, cuando empezó a aparecer la posibilidad de hacer algo digital, yo también dije, pero yo no me siento cómoda apareciendo en cámara, no me siento cómoda hablándole a la cámara, ni mostrando mi rostro. Entonces, ¿cuál es el formato que puedo elegir? Y apareció el ebook. Y el mm, ebook fue un formato que me acompañó durante 3 años completos, en los cuales ese fue mi único formato y fue la forma en la cual yo logré como aprender a tener confianza, un poco más de confianza en mí, comencé a comprenderme mejor, comencé mm, a amigarme con todo esto de lo digital y fue mi forma de ir de a poco, ¿no? Entonces, cuando hablo de proyecto tiene que ver con eso, el poder permitirse explorar dentro de las posibilidades que hay, pero elegir lo que te sienta cómodo, y si es el formato ebook, texto, PDF, que no implica ningún tipo de interacción con nadie, es ese el formato. Entonces, puede ser un mail, puede ser un podcast, puede ser cualquier formato mm, que te siente mejor, ¿sí? sí. Que te acompañe a ir un poco más en línea con lo que quieres hacer, pero que sigas respetando tu forma y tu estilo. Me, me gusta esta mirada del proyecto. Yo me peleo un poco con la palabra proyecto porque cuando quedamos muy pegadas a Ujú. ella por mucho tiempo, es como hablar en Sí, chiquito de cosas que vamos haciendo, ¿no? Por mucho tiempo yo dije, este es mi proyecto de psicología, así lo clarifico, ¿no? No es sí, que, sí, sí, sí. ay, no, nunca me pasó, siempre dije negocio, ni en pedo. Em, pero me gusta esto y de hecho me dan ganas de agregar que en mi trabajo con colegas, muchas veces siento que es que cuando miramos la situación particular, el alcance que tienen, el momento vital en el que están, cómo está su agenda, cómo está su energía, todo lo que tiene más que ver como vincular esa profesión y ese deseo de crecer con su estilo de vida, muchas veces la solución no es ninguno de estos grandes nombres, programas transformacional, gran membresía, curso grabado on demand que se Sí. vende solo. Generalmente son híbridos, mezclas hechas a medida que les ayudan a no solo eventualmente desarrollar mejores condiciones económicas, que no es menor, sino volver a enamorarse de lo que están haciendo, reerotizar su trabajo que aman, que adoran, que les sirve, pero que les está Volver empezando a a drenar. conectarse. Sí, 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 a mí me gusta Claro. mucho esta idea como de eso, de volver a esto, de lo erótico, ¿no? Como de volver a engancharse, de volver Ujú. estoy haciendo gestos que Salir de la quiero ver. rutina. Como levantar la temperatura con eso que estamos haciendo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Eso es muy psicoanalítico lo que acabas de decir. Sí, y bueno, vos la Pero sí, estudié en la sí. Universidad Nacional, ¿qué querés? Algo tiene que haber quedado, Sí. Sí, sí, algo sí, no, pero sobreviví. o sea, tiene todo el sentido, tiene toda la razón y sí, coincido totalmente. Eh, a ver, y vamos a decirlo, digamos, en burdas palabras, un poco a mí lo que me pasó cuando yo empecé a transitar en la psicología clínica, en el formato más tradicional, si se quiere, ¿no? En este formato uno a uno, presencial, consultorio. Y a la par de que es difícil ganar bien con solamente ese formato, o sobre todo cuando estás comenzando, Ujú. me la fe bajó, vamos a decirlo, Sí. palabras burdas, me la fe bajaba. Entonces era como, bueno, que no puede ser esta la única Mm, forma. Y ahí fue que empecé a explorar. bueno, Pero yo, sí, es totalmente, es totalmente por esa línea de lo que acabas sí. de decir. Bueno, yo tenía pánico, pero pánico. Acá la mayoría de las personas en Córdoba, el primer trabajo ni siquiera era la clínica, porque hay tanta psicóloga en Córdoba Mm, capital, pero tanta, que generalmente el inicio es en escuelas trabajando en integración. Yo nunca quise trabajar en discapacidad. mm. eh, Le tenía pánico a volver, o sea, yo podía llegar a tener pesadillas con estar tomándome el colectivo, en invierno, obvio, porque en verano todavía te lo negociaba, en invierno tomándome el colectivo, pero ir a una escuela a hacer ese trabajo que no me convocaba de ninguna manera. Yo tengo amigas que lo han amado, a mí no me convocaba y me daba mucho Sí, miedo que tal fuera el, cual. el único camino posible a empezar a ganar práctica, confianza.
Y de hecho eso me hizo que cuando me encontré con lo online, sentirme un poco más incómoda, porque yo no había pagado ese piso. O sea, como en esto de la culpa, ¿no? También se jugaba Ajá. en ese punto. Sí, Pero creo que, bueno, también la pandemia vino y nos movió un poco la cosa y creo que hay un poco más de flexibilidad. nos dio como el empujoncito, sí, sí, sí. Y como ventaja, quienes empiezan después de la pandemia tienen la cabeza un poco más abierta, se encuentran con un ambiente menos hostil. Ujú. Como desventaja, tienen muchas opciones y pueden sentir que todo está inventado. Sí, Entonces, tal cual. si quisiéramos, podemos cerrar. ¿Te gustaría que cerremos como con algún mensaje para alguna psicóloga que está ahí hasta acá, hasta las manos de su atención, que le encanta lo que hace, que a veces les incomoda no sentirse del todo tradicional, como este perfil con el que trabajamos tanto las dos, ¿no? Y que a la vez quieren crear una forma de trabajo que esté alineada con el estilo de vida que quieren y que a su vez también sea responsable y pongan a las personas al centro, porque encima eso es algo que yo no conozco ninguna psicóloga que negocie. Ninguna dice, no, yo quiero hacer plata, me chupa un ovario lo que está pasando con mi paciente. Todos quieren No, cuidar muchísimo ese proceso. Entonces, obvio. ¿algún tip, algún consejo, alguna observación, algo que le dirías a alguien que está en este paso ahí de incomodidad, escuchando esta historia de dos personas que llevan un tiempo, ya se pelearon, se amigaron, se volvieron a pelear con la psicología? No, bueno, a ver, yo creo que es abrazar esa incomodidad. Si apareció esa incomodidad es porque algo, porque en el fondo sientes que algo más puede haber y por lo tanto rodearte mucho de otras psicólogas que estén haciendo lo mismo que a vos te gustaría o que quizás ves a alguien, alguna colega haciendo algo interesante y vos dices, qué bueno sería, pero no, estoy como súper completa de cosas y demás. Hacer espacio de consumir ese contenido, el contenido que Mm, realmente te conecte, digamos, como que te llame, porque sí, contenido hay un montón, hay contenido de todo tipo y hay contenidos nefastos también sí. que realmente no te aportan nada, entonces como el hacer el ejercicio de ver qué quiero consumir y si es una colega que ya está haciendo lo que vos quieres hacer. Está bueno escuchar, está bueno preguntar, acercarse. O sea, yo creo que entre las emprendedoras digitales hay, bah, menos en las que he conocido, digamos, sobre Ujú, todo psicólogas emprendedoras, son muy abiertas, son muy, ¿cómo decir? Como abiertas a responderte mm, cuando quieres preguntar, a contarte la experiencia, a compartirte el recorrido, a escuchar esas dudas que seguramente son las dudas que hemos tenido todas. Así ujú, que está bueno preguntar, está bueno acercarse. Y como digo, si hay algo que incomoda es porque seguramente estás pensando que algo mejor puede venir y es mm, cuestión de explorar, cuestión de explorar. Hay muchas opciones, obviamente, pero justamente el poder charlar un poco más de cerca con la persona que ya lo está haciendo te va a dar un poquito más de orientación. Y, por ejemplo, por mi lado, yo nunca he dejado de hacer clínica, yo sigo haciendo ujú, clínica porque es lo que también me mantiene conectada con la problemática real, con la problemática que aparece en la ujú, consulta, con ese, no sé cómo decir, con el síntoma, con la forma en la cual se manifiesta, que eso va cambiando también con la época, no es la misma manera en la cual se manifiesta. eh, y me permite justamente poder dar respuesta con los recursos que puedo crear. ujú, Eh, y a ver, a mí la clínica me gusta. Lo que pasaba es que yo en ese momento no sentía que era la forma en la cual la quería hacer a la clínica. sí. Entonces, si es eso lo que te está pasando, es como, bueno, quizás es momento de ver de qué otra manera puedes seguir haciendo lo que te gusta, pero de una manera que esté más alineada con la forma en la cual quieres vivir. Me encanta y me encanta que traigas esto que vos seguís haciendo clínica y el compromiso que también hay con eso y el compromiso también Sí, con lo que te gusta y con lo que te gusta de la vida. Eh, yo creo que también hago énfasis en esto de la esperanza, de buscar formas más creativas, más alineadas, ¿no? Como que esa incomodidad señala sí, eso. Y lo que yo le agregaría, o aprovechando ahí como que ya dijiste mucho de lo que quizás yo también sí. le diría a alguien que esté iniciando, es eh, pisar bien en la tierra en la que estamos, ¿no? Como mirar los contextos, no idealizar a esas personas que buscamos,
que estamos viendo, porque ahí es creo que cuando También. estas referentes se pueden transformar en generadoras de FOMO. FOMO es Fear of Missing Out, que es como miedo de que ya llegué tarde, de que me estoy perdiendo algo, de que tengo que estar ahí, que tengo que estar con el reel, que tengo que estar con esto otro, y escuchar como las distintas historias, las distintas formas para aprender, para inspirarnos, sin querer, sin asumir que eso fue fácil o que fue directo o que fue sencillo para esa persona, sino que intentando mirar los contextos, mirarse a una sin perderse de vista. A mí a veces creo que uno de los eh, errores más grandes es perderse de vista a una misma. Cuando estamos mirando a otros. Y después, Sí. en el podcast anterior, justo sí, yo hablé de 5, creo que eran 5, errores a la hora de contactar gente y de hacer networking. Bueno, vayan, Ajá. véanlos y no los hagan cuando le escriban a personas que son referentes. O sea, es un 15 minutos dura el otro episodio y se pueden ahorrar un montón de problemas a la hora de buscar esa red de colegas, así que las mando al episodio anterior, que El capaz les episodio pasó. anterior. Así que bueno, bueno, sí, acá estamos. Yo te quiero agradecer mucho. Me encantó entrevistarte. Muchas de las cosas que dijiste las marqué como en los tiempos para decir, de acá tiene que salir un reel, de acá tiene que salir el título del podcast. Ya tengo como 5 títulos del podcast, creo, para este episodio. Eh, Te quiero agradecer de nuevo por tu tiempo, por coparte, por la honestidad también en todo lo que fuiste diciendo. Y celebro que estés acá y celebro que tengamos esta conversación desde Santiago del Estero a Despeñaderos. Y al mundo. Y al Bueno, mundo, muchas llegando al gracias. mundo. Tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias, Vale. A mí también me encanta, yo soy fiel oyente de las personas al centro, me encanta el lema desde que lo dijiste, fue como, "Buah, tiene todo el sentido del mundo y me encanta escuchar. El otro día estaba escuchando el podcast en el que hablaba sobre que se cumplían tus primeros 10 años de psicóloga y me encantó porque me identifiqué con un montón de esas cosas. Así que siempre lo estoy escuchando y nada, me encanta estar aquí. Era como, estaba esperando el momento y digo, ¿por qué no me invitas al podcast? ¿Por qué no me invitas? Acá Así que estamos. si no me invitabas, te iba a decir yo, ¿por qué no me invitas, Valentina? Llegó el momento. Bueno, gracias, Sin. Yo voy a dejar todas tus coordenadas por si de casualidad hay alguien acá que todavía no lo descubrió, que le pasó como me pasó a mí, que llegué medio tarde a ver Campos y Recursos. Voy a dejar tus coordenadas ahí para que te sigan. Muchas de las colegas con las que yo estoy trabajando actualmente la tienen así como una referente, así que yo se las ofrezco si de casualidad aún no la conocen, si llegaron por mi vía a este podcast. Y si llegaron por la vía de Sin, bienvenidas a este podcast, pueden chusmear, podemos ir conversando también. Así que no sé si querés hacer algún chivo en particular o No, cerramos. bueno, nada, decirles ahí en mi sitio web, seguramente lo vas a dejar en las notas, en mi sitio web van a encontrar un pack de recursos que es como un pack básico en el cual creo que todas usamos estos recursos que les incluyo ahí en este paquete. Es un pack gratuito que van a poder descargar si quieren, aparte sumarse también a la newsletter que escribo, no escribo todos los días, escribo para tanto en realidad, pero estamos en contacto y siempre estoy hablando como de cosas que nos pasan y de hecho dentro de poco también, y eso es algo que te contaba el otro día, lo vengo procrastinando un montón, pero voy a lanzar también un podcast, así que Bien. seguramente dentro de alguna semana van a tener novedades sobre eso. Y Bueno, nada, ahí estaremos en el sitio atentos. pueden chusmear todo lo que hay muchísimos recursos que seguramente les pueden ser útiles y los espero por Instagram. Bueno, genial, muchísimas gracias, Sin, un gusto. Nos vemos, nosotros nos seguiremos viendo y nos seguiremos escuchando entonces. Obvio, obvio. Claro que sí. Chau, Bueno, muchas chau. gracias, Valen. Un besito. Antes de irme, quiero agradecerte por haber llegado hasta acá, por haberte quedado, por haber escuchado, por haber vuelto si ya nos conocíamos o por haber llegado si sos nuevita en este territorio. La mejor forma de seguir multiplicando lo que acá hacemos es que, si te gustó, puedas compartir, poner una estrellita, escribirme un mail o simplemente pasarle este dato del podcast a alguien a quien creas que le puede servir. Muy bienvenida a ser parte de esta comunidad, muy bienvenida a estas conversaciones quincenales. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir escuchando. Gracias por estar acá.